se pregunta en una serie de países si quieren más influencia de Estados Unidos y la Unión Europea o menos, ¿no? Y entonces vas cortando. Bueno, la buena noticia es que Estados Unidos nadie quiere más. Ha saturado completamente el mercado. No hay en los 23 países en los que se preguntan, nadie querría más presencia de Estados Unidos y menos de la Unión Europea, ¿no? En muy pocos, aquí veis Kosovo, por ejemplo, ¿no? Son los sitios donde la presencia europea y americana y estadounidense todavía es muy bienvenida, pero como sabéis es un caso muy excepcional. Hay una serie de países por aquí, ¿no? Panamá, Nigeria, bueno, Singapur, Ghana, donde Europa, Estados Unidos todavía tienen una buena imagen conjunta. La mayoría de los países que quieren menos influencia estadounidense son europeos, aunque también hay un Ucrania por aquí, bueno, un Islandia, que no sé qué digo, que no sean miembros de la Unión Europea, pero prácticamente no hay mucha gente que quiera tampoco más influencia europea, excepto los propios europeos. Y lo curioso es cuando miráis esta casilla de nuevo, ¿no? Donde está la gente que quiere menos presencia estadounidense y menos presencia europea. Nosotros queremos más Europa, pero por ahí la gente no necesariamente quiere vernos más veces, ¿no? Y curiosamente, como veis, no necesariamente es en países con los que nosotros pensemos que tenemos una mala relación, sino con países, por ejemplo, como Argentina, India, países con los cuales estamos en negociaciones, como Turquía, Croacia, países como Bosnia y Herzegovina, donde prácticamente la Unión Europea ha puesto en marcha un protectorado, y quizá esa es una de las razones por las cuales genera ese rechazo. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente con aquellos países con los que nosotros pensamos que tenemos una buena relación son aquellos que tienen una mejor percepción de nosotros, por muchas veces la manera en la que nos conducimos. De hecho, cuando miráis, esta es una encuesta bastante amplia que se hizo sobre 57.000 personas en el año 2007, y lo que refleja, ahora lo miramos con un poco de detalle, lo que refleja es que en la mayoría de los continentes la gente busca un liderazgo regional dentro de ese continente, no busca un liderazgo fuera. Y eso te plantea también la manera en la cual tienes que estar presente como europeos en las relaciones internacionales. Es decir, los africanos creen más en el papel de liderazgo de Sudáfrica, los latinoamericanos un poco más en el de Brasil, en Asia-Pacífico es la India, en Europa está dividido entre Rusia y la Unión Europea. Bueno, en Estados Unidos está un poco sesgada la muestra porque hay menos opciones, ¿no? Pero a lo que voy es que realmente si quieres tener una buena presencia en África, te tienes que llevar bien con Sudáfrica. Y si te llevas mal con Sudáfrica, te llevarás mal con los demás. Cuando miras las encuestas, pues bueno, efectivamente me llevo mal con los que me tengo que llevar, que son los líderes regionales, ¿no? Es decir, la imagen de la Unión Europea en la India, como vemos antes también en las encuestas, no es buena. En Turquía tampoco, en Brasil y Argentina, etcétera, tampoco, ¿no? Es decir, que si de alguna manera piensas que Europa, para estar en el mundo, no va a ser una potencia clásica, no es una potencia militar, no va a ser como Estados Unidos, no va a ser como China, no va a ser como Rusia, como mínimo deberías tener una mejor capacidad de vincularte con aquellos países que sí que son líderes en su región y que tienen la legitimidad y la autoridad muchas veces para operaciones de mantenimiento de la paz, para temas en cooperación al desarrollo, para temas de diplomacia y mediación en cuestiones de conflictos, también en términos comerciales, ¿no? Bueno, hasta aquí un poco el panorama más deprimente, ¿no? del declive europeo. Como se ha dicho tantas veces, lo que intentamos dilucidar, estamos en el año 2010, hay un artículo que me gustó mucho, recomiendo, podéis buscarlo, de Pere Vilanova en Público, porque como luego los ponen en la serie de blogs, donde hacía una comparación muy curiosa sobre qué sabía la gente en 1910 y en 1810, comparándolo con lo que sabemos en el 2010, sobre cómo sería el resto del siglo, ¿no? Entonces, aunque tengamos una visión algo negativa
o estemos hablando de extrapolaciones o proyecciones sobre el auge de China, el declive de Occidente, bueno, en 1910 poca gente se podía imaginar lo que pasó en los 90 siguientes años, incluyendo, no sé, 2 guerras mundiales, la caída del muro, todo lo que queráis, ¿no? En 1810 exactamente lo mismo. Bueno, pensemos que estamos en 2010, pero que las tendencias demográficas, económicas, apuntan en una dirección. En la medida en la que cambien o no, evidentemente, es lo que tenemos que ver, porque el futuro no está preescrito, pero sí está, digamos, preprogramado en algunas dimensiones. Como decía, lo que tenemos que ver es hasta qué punto el mundo, que sí que sabemos que va a ser multipolar en el siglo XXI, es decir, va a haber varios polos de poder, no va a ser bipolar ni va a ser monopolar como ha sido prácticamente durante el final del siglo XXI con una hegemonía americana. Vamos a vivir en un mundo post-americano con varios polos de poder. El desafío para la Unión Europea es que ese mundo no solo sea multipolar, sino que sea multilateral. Es decir, que existan instituciones, normas, reglas del juego que vinculen de forma jurídicamente vinculante, si es posible, y que regulen la gobernanza mundial. Lo que hemos hablado ayer, Xavier Tidal-Foch, del G20 es un ejemplo, Naciones Unidas es otro, el cambio climático. Podemos pensar en todas las dimensiones de la gobernanza mundial que nos gustaría que fueran multilaterales y no solo multipolares, porque en un mundo multipolar utilizamos en relaciones internacionales la metáfora de las bolas de billar, ¿no? Es un tapete donde cada estado es una bola y chocan unas con otras en diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, lo que debemos plantearnos es qué hacemos con los 90 años que nos quedan del siglo, ¿no? Porque si ya hemos perdido 10, ¿no? O 9 y medio, ¿no? Podemos todavía en septiembre a la vuelta intentar hacer algo al respecto, y vosotros que sois muy activistas en blogs, etcétera, y no solo en cuestiones de participación, de ciudadanía, yo creo que también deberíais, o me gustaría intentaros convenceros de que dirijáis también parte de ese activismo vuestro a intentar hacer algo en lo que creemos también mucho, si es que Europa no será o no será si es capaz de ser relevante en el mundo, ¿eh? Y no por una vocación imperial, sino porque sus propios fines internos solo son realizables en un mundo que se parezca un poco al suyo. Esa encuesta se llamaba el auge de las potencias herbívoras, ¿no? Es decir, si queréis ponerlo en términos más crudos, y además nunca mejor dicho, la diferencia entre multipolar y multilateral es si vives en un mundo carnívoro o si vives en un mundo herbívoro, ¿no? En los mundos carnívoros pues hay una cadena alimentaria muy clara y una cadena de predadores, superpredadores, etcétera, ¿no? En un mundo herbívoro pues hay algunas posibilidades más de supervivencia si no eres carnívoro, pues tienes que decidir qué es lo que haces, ¿no? Hay algún amigo también que utiliza, me parece muy divertida la metáfora del acuario, ¿no? Para explicar las relaciones internacionales. En un acuario hay tiburones, hay rémoras y hay besugos. No pasa nada por ser un besugo si sabes que lo eres y adaptas tus estrategias de supervivencia, que es ir juntos y moverte muy rápido, ¿no? Si quieres buscarte un tiburón, si eres una rémora te tienes que buscar un tiburón que te proteja, ¿no? Y si eres un tiburón, pues los demás ya se encargan de actuar porque se apartan, etcétera, ¿no? Pero por eso digo que en términos de cómo te quieres comportar en el mundo depende también mucho de cuál es la naturaleza de tu poder, ¿no? Y por eso esta idea de herbívoro, carnívoro, tiburón, besugo o rémora, ¿no? La Unión Europea no es un Estado. Los federalistas sabéis que eso es un fin, pero que Europa no va a ser un superestado, por lo menos con los números electorales que tiene en este momento el movimiento federalista, y que por lo tanto es muy difícil que se pueda comportar como un superestado, como un estado-nación a escala global. Y por lo tanto tenemos que pensar de alguna manera entre todos en algo que no existe, en algo que tenemos que construir, que es cómo es, algo que sabíamos muy bien hasta ahora, cómo es una entidad supranacional cuando hace política interna, algo que más o menos todos tenemos claro. Bueno, sabemos que es tecnocrática, que genera un poco de déficit democrático, que es demasiado mercado y poca política. Bueno, sabemos cómo es una entidad supranacional cuando hace política interna, pero no sabemos cómo es una entidad supranacional cuando hace política exterior.